Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai y Star Rail, capítulo 181. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El devastador de llamas sintió el ataque descendiendo del cielo, y sintió que se estaba volviendo loco. ¿Por qué siempre viene alguien a detenerme cada vez que estoy a punto de lograr la victoria? Lo único que quiero es matar a una persona. ¿Por qué es tan difícil? La próxima vez que vengan por refuerzos, ¿por qué no me dejan matar a la persona primero y luego vienen? Pero al ver que quien descendía era Derek, la furia del devastador de llamas estalló por completo y se preparó para atacar. Todas sus espadas demoníacas se reunieron a su alrededor. Agarrando una espada demoníaca, condensó toda su fuerza y desató un rayo de luz azul claro y etéreo, golpeando directamente al Derek que descendía. Derek reunió el poder de Titán en ambas manos, canalizando 4 tipos de energía en un núcleo de luz de tonos mixtos para su corte. Los dos cortes de energía chocaron, neutralizándose y erosionándose mutuamente. Derek atravesó el corte, y su arma impactó con fuerza contra la espada demoníaca del devastador de llamas. El devastador de llamas ejerció fuerza con la palma de su mano, girando su muñeca y brazo para empujar violentamente a Derek. Derek cayó hacia atrás por una distancia antes de aterrizar, mientras que los pies del devastador de llamas cavaron un surco profundo mientras también retrocedía la misma distancia. Al ver esto, Derek pensó que, si bien su fuerza había aumentado significativamente durante este tiempo, el poder del devastador de llamas también estaba progresando. Esas espadas demoníacas le permitían liberar aún más poder, y al mismo tiempo, lo volvían aún más loco e imprudente. Había descendido del cielo, aprovechando el terreno y la ventaja de dar el primer golpe, pero aún así, no había obtenido mucha ventaja en la pelea. Aunque la figura del devastador de llamas retrocedió, su ataque no se detuvo. Al retroceder, levantó el brazo, y una docena de espadas demoníacas a su alrededor se dirigieron directamente hacia Derek. Yun-Li apareció junto a Derek en ese momento. Sus pequeños pies, parecidos a langostas de nieve, se movieron sutilmente en el suelo, contorsionándose como si realizara una hermosa danza, lo que la llevó frente a Derek. Colocó su enorme hierro viejo horizontalmente frente a ella, bloqueando las espadas demoníacas que se dirigían hacia él. Clan, clan, clan. Yun-Li tenía amplia experiencia con espadas demoníacas, pero esta era la primera vez que se enfrentaba a una cantidad tan grande. Espada tras espada se estrellaban contra hierro viejo, y Yun-Li aferró su arma con todas sus fuerzas para defenderse de los ataques. El último ataque de la espada también fue bloqueado por el hierro viejo de Yun-Li, pero en ese momento, Yun-Li fue arrojado hacia atrás, directo al abrazo de Derek. En este momento crucial, Rappa también se puso de pie y se dirigió a Derek y Yun-Li. ¿Dos ninjas? ¿Puedo preguntarles sus nombres y de qué escuela son? ¿Ninja? ¿Qué es eso? La pequeña Yun-Li parecía completamente desconcertada. Derek, sin embargo, se había adaptado un poco a la peculiar forma de hablar de Rappa. Le respondió: somos de la Alianza Xianzhou. Esta vez, vinimos específicamente a encargarnos de este tipo. Me llamo Derek y ella es Yun-Li. Rappa asintió. Así que tú eres el ninja Derek de la gran facción Xianzhou, y el ninja Yun-Li. Yo soy el caballero ninja errante, también conocido como Rappa. ¿Qué carajo fue eso? Yun-Li estaba confundida por las palabras de Rappa, pero en ese momento, su mente estaba centrada únicamente en las espadas demoníacas. Al verlas volar de regreso hacia el devastador de llamas, Yun-Li dio un paso adelante y cargó. Eso, Six Rappa lo que sea, tú quédate a un lado por ahora. Voy a atacar al enemigo primero. Al ver la acción de Yun-Li, Derek inmediatamente lo siguió de cerca. Rappa vio a Derek y Yun-Li avanzar y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Aunque por su justicia y el camino ninja, Rappa no temía a la muerte, aún quería vivir hasta derrotar al comandante simio y reunir más ninjas. Mientras cargaban, Derek le dijo a Yun-Li: Yun-Li, ocúpate de esas espadas demoníacas, yo iré por el devastador de llamas. Su poder destructivo combinado es inmenso. Es mejor separarlos. Los asuntos profesionales deben ser manejados por profesionales. Yun-Li era una cazadora de espadas. Conocía las características de esas espadas demoníacas y sabía cómo manejarlas. Él mismo había luchado contra el devastador de llamas durante tanto tiempo que sabía cómo enfrentarlo. Estas palabras fueron exactamente del agrado de Yun-Li. Derek, empuñando su lanza, la atacó con fuerza al devastador de llamas.
La punta del arma larga brilló con una luz dorada, cargando con el poder concentrado de Derek. El devorador de llamas tomó casualmente una espada demoníaca para bloquearla frente a él. El arma de Derek impactó la espada demoníaca, y la figura del devastador de llamas se tambaleó hacia atrás. El devastador de llamas intentó ordenar a sus espadas demoníacas que atacaran, pero Yun-Li lo siguió de cerca, cortando las trayectorias de vuelo de esas espadas. Todos ustedes, entren al crisol donde pertenecen. Yun-Li gritó a las espadas demoníacas. Al entrar en contacto con las espadas demoníacas, diversas emociones y escenas cruzaron instantáneamente por la mente de Yun-Li. Hubo escenas que la enfurecieron, una conciencia asesina, pensamientos de apatía, e incluso la imagen de Derek desnudo apareció en su mente. Cualquiera de estas emociones caóticas podría hacer que una persona pierda el autocontrol y se convierta en esclava de estas espadas demoníacas. Pero para Yun-Li, nada de esto tuvo efecto. Su odio por las espadas demoníacas ya estaba profundamente grabado en el espíritu de Yun-Li. Hasta cierto punto, Yun-Li era incluso más demoníaca que las propias espadas. No se puede controlar espiritualmente a alguien que ya está espiritualmente controlado. El control espiritual de las espadas demoníacas fue completamente ineficaz contra Yun-Li. ¿Tu influencia espiritual? Podrás hablar de ello después de que te haya derretido. Yun-Li se burló. Para ella, solo una espada demoníaca derretida era una buena espada demoníaca. Una docena de espadas demoníacas, al ver que no podían ejercer ningún control espiritual sobre Yun-Li, recurrieron a los ataques físicos más simples. Yun-Li enfrentó los ataques de las espadas demoníacas de frente, mientras Derek también estaba involucrado en un feroz combate con el devastador de llamas. Incluso con los 4 tipos de poder de titán desatados, Derek no pudo obtener ventaja en su lucha contra el devastador de llamas. Sus movimientos eran variados y extraños, y además, las espadas demoníacas en su mano poseían un efecto de sigilo, lo que hacía que los ataques del devastador de llamas fueran aún más impredecibles. En un abrir y cerrar de ojos, el devastador de llamas, que estaba justo frente a Derek, desapareció repentinamente. Reapareció junto a él, blandiendo su espada demoníaca para atacar. Derek se apresuró a esquivar el golpe, pero aún así resultó herido. Derek se curó rápidamente. Al ver esto, Flame Reaver decidió repetir la táctica, desapareciendo repentinamente en medio de la pelea con Derek y reapareciendo detrás de él para atacar. Pero esta vez fue diferente. Justo cuando el devastador de llamas estaba a punto de atacar, Derek parecía tener ojos en la nuca. Su arma larga se movió rápidamente tras él, bloqueando el ataque del devastador de llamas. ¿Qué está sucediendo? El devastador de llamas estaba confundido. Y en ese momento, se dio cuenta de que un montón de pequeñas ramas habían aparecido en el suelo donde él y Derek estaban peleando. Estas eran ramas formadas por Derek, quien poseía el poder de abundancia. Poseían habilidades de detección, lo que le permitía percibir los movimientos del devastador de llamas incluso cuando era invisible. Al percibir esto, el devastador de llamas inmediatamente tomó una nueva decisión. Al instante creó duplicados fantasmas, dividiéndose en 4 y rodeando a Derek. Aunque seguían siendo fantasmas, no era la primera vez que Derek se enfrentaba a una táctica así. Pero ahora, al volver a ver los fantasmas del devastador de llamas, Derek sintió que no eran meras ilusiones. Su poder de ataque probablemente no era mucho menor que el del cuerpo original. ¿Fueron fortalecidos por las habilidades de las espadas demoníacas? Derek pensó para sí mismo. Esto significó que su presión se cuadriplicó instantáneamente. Derek no tenía la habilidad de producir duplicados de sí mismo instantáneamente, y al enfrentarse a los 4 duplicados del Flame Reaver a la vez, el propio Derek estaba algo abrumado. Pero vinimos como equipo. Derek pensó para sí mismo. Con el rabillo del ojo, vio que la torre estelar ya había aterrizado. Los refuerzos de Derek habían llegado. El aliento de Polipsia, transformada en dragón gigante, el rayo de meteorito desatado por Yacine y las flechas del 7 de marzo fueron los primeros en llegar, disparándose hacia los duplicados del Flame Reaver. El cuerpo principal del devastador de llamas quiso intervenir, pero en ese momento, un agujero negro apareció ante él. Miró a su alrededor y vio a un hombre alto y delgado con gafas observándolo, mientras un agujero negro lo atacaba. El devastador de llamas solo pudo abandonar el apoyo a sus duplicados y concentrar energía frente a él para destruir el agujero negro.
Estella y Castorice corrieron hacia los duplicados que ya habían sido bombardeados una vez, agarrando su guadaña y su bate de béisbol y atacando. Zipper mantuvo su forma peculiar, moviéndose erráticamente alrededor de los duplicados. Y Derrick, también empuñando su arma larga, concentró la energía de abundancia dentro de su eje y atacó a los duplicados del Flame Reaver. Con varios individuos trabajando juntos, los duplicados del devastador de llamas, a pesar de su fuerza, no pudieron resistir tal embestida. Todos se convirtieron en polvo. Al ver esto, el devastador de llamas, incluso con su estado mental en un estado lamentable y profundamente influenciado por las espadas demoníacas, no pudo evitar sentir que, desde que dejó a Moreus, solo se había topado con planetas de baja civilización, cuyos habitantes no eran fuertes y podían ser masacrados por él sin reservas. Esto le hizo pensar inconscientemente que todo fuera de Amoreus estaba lleno de débiles. Hoy, sin embargo, esa noción ha sido completamente desacreditada. Las pocas personas que habían aparecido, aparte de los caballeros dorados que ya conocía, mostraban una fuerza que no era inferior a la de estos. ¿De dónde habían salido? Y lo que es mejor, todos estaban ayudando a esa gente de la familia dorada. El devastador de llamas quería seguir luchando desesperadamente, pero las espadas demoníacas a su lado comenzaban a resistirse. Estaban a favor de la libertad, no de ser fundidos. Sabían que el devastador de llamas tenía un cuerpo inmortal, pero no lo sabían. Antes de que el devastador de llamas muriera, probablemente se derretirían primero. Entonces, las espadas demoníacas influyeron colectivamente en el espíritu del devastador de llamas, intensificando su impulso de escapar. El Flame Reaver ya se había retirado numerosas veces cuando se enfrentó a Derrick, por lo que retirarse nuevamente ahora no le causó ninguna presión psicológica. Solo necesitaba encontrar una dirección para lograr un gran avance. El devastador de llamas miró a su alrededor. ¿Eh? Espera, ¿por qué hay una persona con los ojos vendados ahí? Esto le hizo pensar instintivamente en Aglaea. Si fuera alguien como Aglaea, del tipo que se centra en la percepción y la coordinación, su capacidad de combate frontal podría ser más débil que la de otros. Abrirse paso hasta allí no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Pensando que ese camino podría ser el más fácil, el Flame Reaver cargó directamente hacia el orador. Jing Liu sintió que el devastador de llamas se acercaba. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, revelando una sonrisa feliz. Bien. Llegó en el momento justo. Hace un momento, todos se unían contra la devastadora de llamas, pero ella no tenía ningún interés en unirse a otros para un asedio. La devastadora de llamas era fuerte, pero no al nivel de Fantilia, donde tendría que aliarse con otros. Así que solo podía observar desde la barrera, con la mirada ardiendo de anticipación. La llegada del devastador de llamas ahora coincidía perfectamente con sus deseos. Vamos, déjame ver tu verdadero poder. Frente al devastador de llamas, que era incluso más fuerte que Derrick, Jing Liu no se atrevió a dudar. Justo cuando el devastador de llamas estaba a punto de acercarse a ella, Jing Liu extendió la mano, agarró su máscara y se la arrancó. Sus pupilas rojo sangre brillaban con una luz carmesí, titilando de excitación y un frenesí sanguinario. Por un instante, al observar esto, la devastadora de llamas no pudo distinguir quién se parecía más al villano. El devorador de llamas era un loco, pero Jing Liu, en su estado golpeado por Mara, era incluso más loca que el devorador de llamas. Mientras el devorador de llamas cargaba hacia adelante, Jing Liu inmediatamente desató una ola de energía de espada hacia él. La energía de la espada de Jing Liu era escalofriante. El devastador de llamas sintió que todo su cuerpo, incluso su alma, se congelaba. Rápidamente, cruzó su espada por el pecho y desató un rayo de luz de su mano para contrarrestar a Jing Liu. Miles de energías de espada se entrecruzaron, estallando y chocando en un abrir y cerrar de ojos. Todo a su alrededor quedó aislado por la energía de espada. Incluso a Derrick le resultaría difícil atravesarla. Sin embargo, esto era una buena noticia para Yunli. Con la energía de la espada chocando entre ambos, las espadas demoníacas tampoco podían acercarse ni regresar al lado del devastador de llamas. Aprovechando esta oportunidad, Yunli comenzó a atacar las espadas demoníacas. Al ver que no podían acercarse al devastador de llamas, las espadas demoníacas tuvieron que encontrar otra forma de contrarrestar los ataques de Yunli. Habían intentado controlar su espíritu momentos antes, pero fracasaron. La propia Yunli simplemente no podía ser controlada. Una de las espadas demoníacas, actuando astutamente, giró su mirada hacia Derrick, que no estaba lejos de Yunli y de ella misma, y se abalanzó. Era una espada demoníaca con ansias devoradoras. Al ver a Derrick, desató su deseo de influenciarlo. Vamos, ¿quieres volverte más fuerte?
Si es así, devorémoslo todo juntos. La espada demoníaca buscó inyectarle a Derek la idea de devorar, y así entró en los deseos de Derek. La espada demoníaca solo logró emitir un único grito miserable antes de que su espíritu de espada desapareciera por completo. Un pensamiento surgió en la mente de Derek. En cuanto a otras tentaciones, Derek no podía asegurarlo. Pero en cuanto al deseo de devorar, a menos que el codicioso dios estelar reapareciera, Derek no perdería ante nadie más en este aspecto. Pero esto también sirvió como advertencia para Derek. Su resistencia a la influencia mental no era especialmente fuerte. Esta vez fue cuestión de suerte. Si la tentación fuera más fuerte, o si se centrara en un aspecto que le resultara más difícil de resistir, podría caer fácilmente. Al igual que el devastador de llamas ante sus ojos. Por muy fuerte que fuera, seguía bajo el control de la influencia mental de la espada demoníaca. Un recordatorio para sí mismo. Derek se advirtió a sí mismo internamente. Al ver que Derek volvía a la normalidad, Yun-Li, quien había estado observando su situación, también respiró aliviada. Realmente le preocupaba que Derek fuera controlado. Pero ahora parecía que su voluntad era lo suficientemente firme. Yun-Li pensó para sí misma. Después de este suspiro de alivio colectivo, la mirada de todos se dirigió al campo de batalla donde luchaban Flame Reaver y Jingliu. Entre ellos, ¿quién saldría victorioso? El choque de energía de espada entre Jingliu y el devastador de llamas terminó, dejando muchas marcas de espadas entrecruzadas en el suelo. El cuerpo del Flame Reaver mostraba numerosos signos de daño. Era evidente que, en el anterior intercambio de energía de la espada, el devastador de llamas había sido reprimido por Jingliu. La energía de la espada, que helaba los huesos, le había causado numerosas heridas. Solo gracias a su inmortalidad logró mantener la situación. El devastador de llamas miró a Jingliu, quien ahora estaba suspendida en el aire con expresión de asombro. En la batalla, era claramente consciente de que su energía superaba a la de ella por un margen, y consideraba que sus habilidades de combate eran bastante buenas. Pero en una pelea real, se sentía completamente reprimido por esta mujer. La técnica de esta mujer de cabello blanco había alcanzado un estado de perfección divina, que parecía trascender la mera habilidad. Gracias a que Yun-Li le había arrebatado una gran cantidad de espadas demoníacas, el devastador de llamas había recuperado gran parte de su cordura. Al ver la increíblemente poderosa habilidad con la espada de Jingliu, no pudo evitar sentir un escalofrío. No puedo permitir que esto continúe. Además de esta mujer que tengo delante, hay muchas otras alrededor. Si no puedo abrir rápidamente un camino y escapar, mi destino definitivamente no será bueno. Con este pensamiento, el devastador de llamas decidió no contenerse más. Blandió la espada demoníaca en su mano, conjurando rápidamente varias ilusiones. Estas ilusiones se alinearon y cargaron hacia Jingliu. Cada una de las ilusiones exhibía técnicas diferentes. Finalmente, mientras el devastador de llamas cargaba, absorbió y se fusionó con todas las ilusiones. El único ataque del devastador de llamas ahora integraba varios de sus ataques. Cada uno de estos ataques individualmente tenía el poder de destruir un planeta. Ahora, con estos poderes combinados, la energía liberada era inconmensurable. En respuesta a este ataque, Jingliu simplemente blandió su espada en silencio. Brilla a través de innumerables ríos. Toda técnica de espada, por llamativa o complicada que fuese, tenía como objetivo final matar. La esgrima de Jingliu ya había alcanzado el pináculo de la simplicidad, volviendo a su verdadera esencia, superando ampliamente a la del devastador de llamas. Jingliu ignoró el ataque de la devastadora de llamas y, en su lugar, atravesó directamente su cuerpo con la energía de su espada. Los ataques de Jingliu podían causar que incluso un ser inmortal como Blade sintiera una momentánea quietud mortal. La devastadora de llamas, al enfrentarse a los ataques de espada de Jingliu, no podía ser mucho mejor que Blade. Los intrincados y complejos ataques del devastador de llamas se desvanecieron al alcanzar a Jingliu. Todo su cuerpo salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota. No puedo ganar. A menos que use mi inmortalidad para obstinarme hasta que se vaya, de lo contrario, no tengo ninguna posibilidad de victoria. El devastador de llamas pensó para sí mismo. La energía de la espada de esta mujer de cabello blanco seguía destrozando su cuerpo. El devastador de llamas sintió que necesitaría reparaciones importantes para volver a moverse con normalidad. Los alrededores son todos enemigos. Justo cuando el devastador de llamas sintió que este era realmente su final, giró la cabeza para mirar la fisura en el suelo. La fisura que acababa de crear. A través de ella, podría acceder a las profundidades del planeta.
Quizás pueda usar el terreno del planeta para obtener una ventaja. El devastador de llamas utilizó lo último de la fuerza de su cuerpo para entrar en la fisura. Los demás no sabían lo que ocurría abajo. Pero Derek saltó inmediatamente al suelo. Su cuarto clon estaba allí abajo. Al mismo tiempo, Derek también sintió que en Amoeus, su primer clon estaba a punto de digerir con éxito la autoridad del titán de la Tierra. En batallas subterráneas, más allá de la fuerza de ambos bandos, también hay que considerar el terreno y el ocultamiento. El descenso del devastador de llamas bajo tierra redujo drásticamente la ventaja numérica del bando de Derek. Después de todo, a menos que planees destruir un planeta entero de un solo golpe de espada, es increíblemente difícil rastrear los movimientos de un devastador de llamas oculto bajo tierra. Si lanzaran un ataque sorpresa por la espalda, incluso alguien sin un cuerpo inmortal, como Jingliu, podría enfrentar problemas. En cuanto a destruir el planeta, mientras otros podrían hacerlo, el bando de Derek ciertamente no podría. Hay que recordar que aún hay muchos residentes en este planeta. Si realmente explotara, su moral, aunque no tan baja como la de la Legión de Antimateria, sería al menos comparable a la de esos capitalistas sin escrúpulos de la Corporación de Paz Interastral. Y entre ellos, ni siquiera Jingliu, enloquecido hasta el punto de ser golpeado por Mara, cometería semejante acto de maldad. Por lo tanto, esta vez solo Derek entró al subsuelo para buscar las huellas del Flame Reaver. Incluso si encontraba problemas bajo tierra, solo necesitaba atraer al Flame Reaver. En la superficie, los demás esperaban la aparición de Derek. Una vez que el devastador de llamas emergiera, lo capturarían y lo enviarían a la prisión de los grilletes. Excepto por una persona. Yunli aún no había reunido todas las espadas demoníacas, y algunas incluso habían escapado a un planeta cercano. Yunli, al ver estas espadas demoníacas, naturalmente no las soltó. Blandiendo su espadón, comenzó a perseguirlas. Después de lidiar con este planeta, encontró la pequeña baliza de navegación unida a la autoridad estelar del planeta del que habían venido, y pilotando el pequeño barco estelar, voló hacia un planeta cercano para perseguir a las espadas demoníacas que habían escapado. Durante la persecución del Flame Reaver, Derek sintió el poder de Amoeus entrando en su cuerpo, y la calidad del agua del océano. Flame Reaver, ¿estás listo para aceptar tu destino? El lado de Derek entró al subsuelo. Después de descender a las profundidades, se envolvió en la energía de la lucha. Por un lado, esto evitaba que el devastador de llamas lanzara una emboscada repentina desde un lugar desconocido. Por otro lado, el suelo y las rocas subterráneas inevitablemente podrían aferrarse a él, afectando su visión y movimiento. Derek levantó una barrera a su alrededor con antelación para protegerse. Derek avanzó un poco hacia abajo, sintiendo que la temperatura circundante subía considerablemente. En ese momento, miró hacia un lado de la barrera. Descubrió la enorme entrada de una cueva. Esta entrada, me temo, fue hecha por el devastador de llamas, ¿no? Derek pensó para sí mismo. Aún sabiendo que había una emboscada en el interior, Derek, para encontrar las huellas del Flame Reaver, se dirigió hacia él. Al mismo tiempo, no olvidó controlar las acciones de su cuarto clon. Sin embargo, no le ordenó que también entrara en el suelo en busca del devastador de llamas, sino que se dirigiera directamente al núcleo del planeta. Lidiar con el devastador de llamas él solo fue suficiente. El cuarto clon necesitaba hacer algo aún más importante. Después de que Derek terminó de controlar las acciones de su cuarto clon, se adentró en la cueva. El devastador de llamas tampoco quería molestarse. La entrada era muy amplia y sin obstáculos. El físico de Derek no era tan robusto como el del Flame Reaver, por lo que no se sentiría incómodo moviéndose en esta cueva. Después de caminar una distancia, su agudo instinto de batalla detectó el peligro. Pisó el suelo y rápidamente lo esquivó hacia los lados. Después de esquivarlo, apareció el Flame Reaver, sosteniendo la última espada demoníaca en su mano, y cortó el lugar donde Derek había estado. Cuando el ataque del devorador de llamas falló, Derek blandió su larga alabarda y golpeó al devorador de llamas. Después de fallar, el Flame Reaver rodó y sostuvo su espada horizontalmente frente a su pecho a modo de bloqueo. Sus armas chocaron y tanto Derek como el devastador de llamas se retiraron simultáneamente. El cuerpo del Flame Reaver acababa de ser permeado por la energía de la espada de Jingliu y aún no se había recuperado, por lo que en su enfrentamiento con Derek, el Flame Reaver estaba en desventaja. Mientras el devastador de llamas se retiraba, blandió rápidamente su espada demoníaca hacia la cueva adyacente. Ni el poder de Derek ni el del devastador de llamas era algo que las rocas de este planeta pudieran resistir.
Con ese ataque del devastador de llamas, toda la cueva quedó en silencio. Entonces se escuchó un rugido ensordecedor, y tanto Derek como el Flame Reaver fueron enterrados vivos por las rocas y la tierra. El suelo y esas cosas no me afectarán mucho. Pero el entorno aquí realmente no es propicio para el combate, pensó Derek. La situación actual tanto para Derek como para Flame Reaver era como vagar por un bosque oscuro. No podían ver y tenían que descubrir al otro más rápido, sin ser descubiertos primero. Y no podían quedarse quietos, porque si lo hacían, el otro podría aprovechar la oportunidad para irse. Tanto Derek como el devastador de llamas comenzaron a cavar con cautela. Manteniendo la velocidad, intentaron minimizar el ruido de sus movimientos. Al mismo tiempo, no olvidaron escuchar a su alrededor, observando cualquier señal de la aproximación del otro. Su fuerza era inmensa y sus sentidos superaban a los humanos. Incluso el más leve sonido inusual podía percibirse. De repente, mientras cavaba, Derek oyó el sonido de una espada de metal raspando contra rocas sueltas. El devastador de llamas, después de todo, tenía un control mental extremadamente bajo. Aunque su fuerza era enorme, aún no podía mantener un control preciso durante largos periodos mientras cavaba. Accidentalmente, raspó su espada contra una roca suelta. Al percibir el roce contra la roca suelta, Derek se apresuró a acercarse al devastador de llamas. Al llegar a su ubicación, Derek blandió su larga alabarda y lo atacó. Tras emitir el sonido, el devastador de llamas tuvo una premonición, pero no sabía desde dónde lo atacaría Derek. Derek apareció repentinamente tras él, obligándolo a girarse rápidamente y sostener su espada a la defensiva. Y justo en ese momento, Derek de repente presionó un mecanismo en el eje de su arma. La alabarda larga se dividió instantáneamente en dos, transformándose en una espada larga y una lanza corta. La espada larga continuó atacando la espada larga del devastador de llamas, mientras que la lanza corta de Derek atravesó el cuerpo del devastador de llamas. Cuando la lanza corta lo atravesó, el devorador de llamas, actuando con decisión, inmediatamente recordó la espada demoníaca que estaba enfrentando la espada larga de Derek y la balanceó hacia su propio hombro, que fue atravesado por la lanza corta, cortándole el hombro junto con el brazo. La espada larga de Derek atravesó el cuerpo y le cortó el otro brazo al devastador de llamas. Con ambos brazos cercenados, el devastador de llamas soportó el intenso dolor, mordiendo la espada demoníaca. Reunió fuerza en sus piernas, saltando hacia Derek antes de girar y correr en otra dirección. Mordiendo la espada demoníaca, comenzó a cavar frenéticamente. Como sabía que no podía igualar la precisión de Derek en el control, sin duda perdería en una prueba tan difícil. En ese caso, bien podría ignorar cualquier ruido y avanzar con todas sus fuerzas. Derek, si quieres perseguirnos, hazlo. Veamos si tienes la misma velocidad. El devastador de llamas resultó gravemente herido y sus facultades mentales se deterioraron durante su recuperación. Al mismo tiempo, el daño causado por la energía de la espada de Jingliu en su cuerpo desapareció gradualmente, y pudo liberar más energía. La velocidad del Flame Reaver aumentó considerablemente. Aunque Derek detectó sus huellas, estaba empezando a quedarse atrás. Si hubieras luchado así conmigo hace una hora, no, hace media hora, de verdad no habría podido contigo. Pero ahora ya es demasiado tarde. Derek pensó para sí mismo. Ánforo, Escenecoxia. El primer clon de Derek movió su cuerpo. Después de todo este tiempo, finalmente había terminado de absorber los poderes tanto del titán de la tierra como del titán del océano. El primer clon levantó la mano y el terreno circundante se transformó al instante. Una montaña distante apareció justo frente a él. Todo el suelo y el océano de Amoraus ahora podrían ser controlados por Derek. Incluso en el mundo exterior, siempre que no fuera un planeta rico en energía y poderoso, Derek podía manipular el suelo. El devastador de llamas continuó moviéndose a través del suelo. Planeaba salir una vez que llegara al lado opuesto del planeta donde se encontraban Derek y los demás. Después de salir, tenía la intención de escapar al espacio. Después de dejar a Mora, el devastador de llamas supo cuán vasto era realmente todo el universo. Tras dejar a Derek esta vez, era incierto si volverían a encontrarse. Además, antes de su próximo encuentro, su propia fuerza podría haber mejorado mucho. Ya había calculado el tamaño del planeta antes de llegar. Ahora, tras avanzar cierta distancia, el devastador de llamas sintió que había llegado al otro lado del planeta. Empieza a cavar hacia arriba. El devastador de llamas cavó hacia arriba durante más de 10 minutos. Sin embargo, cuanto más cavaba, más sentía que algo andaba mal. A esta profundidad, ya debería haber salido a la superficie, ¿no? ¿Por qué todavía hay roca ahí delante?
Justo cuando el devastador de llamas estaba pensando esto, de repente sintió un espacio vacío encima de él. El corazón del devastador de llamas se llenó de alegría. Por fin estoy afuera. Saltó hacia arriba, solo para descubrir que ese afuera no era el cielo abierto. En cambio, era un espacio subterráneo vacío. El devastador de llamas miró a su alrededor y encontró a Derek parado en la distancia, listo para la batalla. ¿Qué está pasando? El cerebro del devastador de llamas se congeló por unos segundos. Y entonces pensó en una posibilidad. Solo poseyendo el poder del titán de la Tierra, Derek podría controlar toda la composición de la Tierra. Sin importar en qué dirección avanzara el devastador de llamas, su destino final estaría bajo su control. La ubicación de combate adecuada que el Flame Reaver había buscado para sí mismo ahora se había convertido por completo en la ventaja de local de Derek. Lo único que el devastador de llamas no podía entender era por qué Derek, quien como él había abandonado a Moraus, aún podía ejercer el poder del titán de la Tierra. Derek asintió y luego blandió su larga alabarda y atacó al devastador de llamas. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Incluso si Derek hubiera dominado el poder del titán de la Tierra, el devastador de llamas aún no creía que la energía de su cuerpo pudiera superar la suya. Para derrotarlo, se necesitarían los poderes y energías de al menos 6 titanes, ¿verdad? El devastador de llamas pensó para sí mismo, entonces su espada demoníaca chocó con la larga alabarda de Derek. Si no hay escapatoria, entonces mejor lucha primero. Al menos seguía siendo inmortal. Incluso si lo capturaban, siempre encontraría la manera de resolverlo en el futuro. Además, tal vez ni siquiera perdiera. El devastador de llamas vio varias luces que aparecían desde arriba de la larga alabarda y se dirigían directamente hacia él. Primero, una energía de color amarillo dorado. Este era el poder del titán de la contienda. El devastador de llamas sintió una sensación desgarradora que emanaba de la contienda. Lo siguiente fue una energía púrpura oscura. Este era el poder del titán de la muerte. Una sensación de aniquilación por la muerte asaltó el cuerpo del devastador de llamas. En tercer lugar estaba la energía de la razón, que analizaba al devastador de llamas con absoluta racionalidad. Al emerger el cuarto tipo de energía, el devastador de llamas sintió el poder del titán portador de mundos. Esta fuerza era la más formidable, tanto que incluso el devastador de llamas sintió que su cuerpo estaba a punto de colapsar bajo la presión. Pero al final, apretó los dientes y aguantó. Quinto, el poder del titán de la Tierra. Su poder no solo afectó al propio devastador de llamas, sino que también provocó que la tierra circundante lo aplastara. El devastador de llamas escuchó el sonido de todo su cuerpo siendo aplastado. Aún así, se mantuvo firme. Su cuerpo había llegado al límite, pero la energía del quinto titán de Derek aún resistía. Derek no tendría más energía de titán, ¿verdad? El devastador de llamas pensó para sí mismo. Justo cuando estaba pensando esto, el devastador de llamas de repente sintió gotas de agua deslizándose por la hoja de su espada, aterrizando en su mano. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué habría gotas de agua en las profundidades de este lugar? Esto no era agua subterránea. Aunque el devastador de llamas había sido afectado por la energía del titán de la tierra de Derek y llevaba mucho tiempo deambulando, se encontraba de nuevo a su lado. Pero aún sentía la presión del área circundante, y con esa presión y profundidad, era imposible que hubiera agua subterránea. ¿Entonces no hay agua subterránea? El devastador de llamas sintió instintivamente una sensación de inquietud extendiéndose en su corazón. La energía del titán oceánico apareció, precipitándose hacia el devastador de llamas. La energía oceánica se vertió en el cuerpo del devastador de llamas. Este ya no tenía fuerzas para resistir la energía del titán oceánico liberada por Derek, lo que permitió que la energía azul penetrara en su cuerpo. El cuerpo del devastador de llamas comenzó a hincharse, como un globo lleno de agua de mar. Todo su cuerpo se infló rápidamente hasta convertirse en una esfera. Debajo de su piel, estirada hasta su límite, la energía azul pulsaba y amenazaba con estallar. Finalmente, el cuerpo del devastador de llamas explotó. Bajo el impacto de la energía del titán oceánico, todo su cuerpo se fragmentó en pedazos tan diminutos que era imposible verlos a simple vista. Incluso desmembrado de esa manera, el Flame Reaver aún conservaba un poco de conciencia. ¿Por qué? ¿Cómo es que ese tal Derek obtuvo de repente 2 tipos de poder de titán? Con 6 tipos de energía de titán desatados simultáneamente, incluso su propio poder tenía una brecha. Pero no importa. Aunque perdí esta vez, pensó, ¿tienes alguna forma de matarme? Si no, la próxima vez que reviva, tarde o temprano encontraré la oportunidad de vengarme.
Dado que Derek podía transformarse en poco tiempo de un simple pececillo que podía despachar con un solo movimiento a alguien capaz de derrotarlo de frente, entonces era natural que también pudiera mejorar su fuerza y exigir su venganza en el futuro. Derek continuó manipulando la energía de los titanes de la tierra y el océano, reuniéndola en una corriente de agua que barrió el cuerpo del Flame Reaver, destrozado en cientos de miles de pedazos, hacia abajo. De hecho, Derek ya había usado el poder del titán de la tierra para abrir un pasaje descendente. Este pasaje conducía directamente al núcleo del planeta. Derek también descendió hasta el núcleo del planeta. El núcleo de este planeta era igual que la Tierra de la vida anterior de Derek. Contenía magma abrasador, con temperaturas que superaban los 6000 grados. Si uno no era fuerte, incluso un ligero toque de magma lo convertía en cenizas. Derek arrojó al devastador de llamas, no porque quisiera usar el magma para incinerarlo. Esta temperatura del magma no fue suficiente para matarlo. Si el devastador de llamas realmente hubiera sido arrojado al núcleo del planeta, se estimaba que recuperaría su cuerpo y escaparía en pocos días. El devastador de llamas es malo, pero su cuerpo y demás son cosas buenas. ¿Cómo podría dejarlo morir? Sería un verdadero desperdicio. Derek pensó para sí mismo. Matar al devastador de llamas fue increíblemente difícil. Y sellarlo también corría el riesgo de que se liberara en cualquier momento. Por lo tanto, para acabar con el devorador de llamas, solo había un método: comérselo. Devorar al devorador de llamas. Derek había enviado su cuarto clon al núcleo del planeta anteriormente precisamente para devorar al devorador de llamas. La razón por la que no usó su cuerpo principal fue porque desconocía la composición, la consciencia, etc. del devorador de llamas. El riesgo de usar su cuerpo principal para devorarlo era simplemente demasiado grande. Lo más adecuado era utilizar un clon para la actividad devoradora. El cuarto clon de Derek entró al núcleo del planeta sin usar ninguna habilidad, permitiendo que el magma del núcleo del planeta lo incinerara. Tras reducirse a cenizas, se dispersó uniformemente en el magma. Cuando el cuerpo del devastador de llamas, ahora fragmentado, también se dispersó en el magma, el cuarto clon de Derek comenzó a fusionarse con el cuerpo del devastador de llamas. La altísima temperatura del magma permitió que ambos cuerpos se molecularizaran. Solo dispersándose de esta manera el cuarto clon de Derek y el cuerpo del Flame Reaver podrían fusionarse completamente. En cuanto a la posibilidad de que Flame Reaver obtuviera el control del cuarto clon de Derek después de la fusión, Derek no estaba demasiado preocupado. Por muy fuerte que fuera el poder del devastador de llamas, no podía alcanzar el nivel de un emanador de la destrucción. Además, Ruan Mei había investigado los clones de Derek. Estos contenían genes simulados del linaje Stellaron. La gran cantidad de sangre Stellaron significaba que su estatus superaba por completo al del devastador de llamas. Derek comenzó a sentir que su cuarto clon se fusionaba con el cuerpo del Flame Reaver. Durante el proceso de fusión, Derek pudo sentir claramente que la conciencia y el alma del Flame Reaver se disipaban gradualmente. A medida que se disipaba, el alma del devastador de llamas lanzaba continuamente maldiciones a Derek. Derek se encontraba sobre el núcleo del planeta. La voz del devastador de llamas podía ser escuchada claramente por Derek. Con la mente desquiciada y el alma desvaneciéndose gradualmente, el devastador de llamas maldijo a Derek indiscriminadamente, usando todos los insultos posibles. Afortunadamente, Derek había sido maldecido bastante durante este periodo, por lo que había desarrollado una inmunidad considerable a las maldiciones incoherentes del devastador de llamas. Cuanto más gritas, más demuestras que mi ataque es efectivo y más feliz me siento. Mientras maldecía, la condición del devastador de llamas sorprendentemente mejoró significativamente. De hecho, sus pensamientos y demás comenzaron a aclararse. El devastador de llamas finalmente suspiró profundamente y dijo: Derek, has ganado. Mi vida ha llegado a su fin, y espero que puedas terminar el ciclo de la reencarnación cuando regreses a Amoreus. Además, tus planes y maquinaciones son realmente impresionantes. Nadie en Amoreus habría sabido que esos monstruos oscuros tenían tal conexión contigo. Ni siquiera yo lo sabía hasta ahora. ¿Ah, sí? ¿De verdad recuperaste la consciencia?, preguntó Derek, sorprendido al oír las palabras del devastador de llamas. Derek continuó presionando al devastador de llamas. Entonces, ¿puedes explicarme adecuadamente por qué destruiste el viaje en busca del fuego? Además, ¿cuál es exactamente tu relación con Fainon? En cuanto a eso, tendrás que investigarlo tú mismo más tarde. Ya que me mataste, no tengo obligación de explicártelo todo, le dijo el devastador de llamas a Derek. Al escuchar lo que dijo el devastador de llamas, Derek no mostró preocupación en su rostro.
Está bien, está bien. Una vez que haya devorado tu cuerpo por completo, lo sabré todo. Derek hizo un gesto con la mano y dijo. Al escuchar que Derek obtendría sus secretos tan fácilmente, el devastador de llamas no pudo evitar reír a carcajadas. Había creído que podría obtener una ventaja definitiva sobre Derek. Pero las palabras de Derek lo convirtieron en un completo payaso. Naturalmente, a Derek no le interesaba seguirle la corriente al devastador de llamas. ¿A cuántas personas había matado en Amoreus? ¿Cuántos planetas había destruido tras abandonar Amoreus? Después de hacer tantas cosas, ¿podría un poco de desafío al final hacer que Derek lo mire con nuevos ojos? No seas ridículo. No solo devoraré tu voluntad y tu conciencia, sino que también tomaré tu poder y lo usaré para cumplir mis propias órdenes, le dijo Derek al devastador de llamas. Y tras terminar de hablar, el espíritu del devastador de llamas ya no pudo resistir. Su conciencia y voluntad se desvanecieron por completo. El proceso de devoración y digestión aún no se había completado, pero el devorador de llamas ya no existía. Derek dejó a su cuarto clon para continuar devorando y digiriendo los restos del Flame Reaver, mientras él mismo volaba hacia afuera. Los demás todavía lo estaban esperando afuera, por lo que Derek naturalmente tuvo que regresar pronto para tranquilizarlos. Derek avanzó. Mientras avanzaba, también notó la espada demoníaca que había dejado el devastador de llamas. Al ver la espada demoníaca, Derek no se atrevió a tocarla. En cambio, desplegó la energía del titán de la razón para encapsularla. Después de hacer todo esto, Derek finalmente salió corriendo. Afuera, Castorice y Zipper esperaban el regreso de Derek. «Derry, ¿qué tal? ¿Encontraste algún rastro del devastador de llamas?», le preguntó Zipper a Derek. «Por supuesto que lo encontré», dijo Derek asintiendo y sonriendo, y continuó dirigiéndose a Zipper. «No solo lo encontré, sino que también lo eliminé. De ahora en adelante, ya no tendremos que preocuparnos de que ese tipo amenace a Amoraus ni al universo entero». Al escuchar a Derek decir que había acabado con el Flame Reaver, Castorice, Zipper y los demás se sintieron instantáneamente abrumados por la alegría. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde Amoreus hasta el espacio exterior, tras incontables batallas y un esfuerzo inmenso, finalmente se enfrentaron a ese devastador de llamas. Castorice no pudo evitar exclamar en voz alta. Un momento después, Zipper miró a Derek y preguntó con curiosidad. «Entonces, Derry, ¿puedes decirnos exactamente cómo lograste matarlo?». El devastador de llamas poseía originalmente una fuerte naturaleza inmortal, y su cuerpo también contenía una porción de los genes de Derek. Esta doble inmortalidad, combinada, lo hacía increíblemente difícil de matar. Su resurrección es diferente a la de los demás. Cada vez que revive, pierde parte de su cordura. Así que lo arrastré a la batalla en el núcleo del planeta, igualándolo en resurrecciones. Debido a que el ki de la espada de Lady Jingliu había penetrado en su cuerpo, su poder de combate se redujo considerablemente, lo que me permitió matarlo suficientes veces. Finalmente, con el aumento de muertes, perdió la cordura por completo. Derek ya había preparado esta excusa al salir del núcleo del planeta, y al escuchar la pregunta de Zipper, se la contó de inmediato. Perdió la cordura hasta el punto de que casi olvidó cómo revivir. Al mismo tiempo, para evitar que se reconstruya por casualidad en el futuro, planeó esparcir partes de su cuerpo por todo el universo, para que nunca tenga la oportunidad de revivir. Después de que Derek terminó de hablar, sacó una pila de pañuelos corporales de su lado. Derek había dejado que su cuarto clon devorara el cuerpo entero del devorador de llamas. Aunque el cuarto clon contenía una gran cantidad de energía de abundancia, aún era propenso a la indigestión. Así que Derek sacó una porción para lanzarla al universo. Esto podría considerarse un funeral para él. En cuanto a si el devastador de llamas podría revivir con esta pequeña presencia restante, Derek no estaba preocupado. El espíritu original del devastador de llamas había sido completamente devorado por el cuarto clon de Derek, por lo que cualquier resurrección era absolutamente imposible. Ya veo. Zipper comprendió la situación en general y luego miró los tejidos del devastador de llamas que Derek llevaba consigo, con el rostro contorsionado involuntariamente en una expresión de disgusto. Derry, saca a este tipo de aquí rápido. Solo verlo me pone nervioso, y si se queda mucho tiempo, podría recomponerse y recuperarse, lo cual sería problemático. Derek asintió. Está bien, lo sacaré de aquí ahora mismo. No dejaré que se quede. Tras hablar, se preparó para irse con este trozo del cuerpo del devastador de llamas. Antes de irse, miró a su alrededor, notó que Yunli no estaba y preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿dónde está Yunli? Los veo a todos aquí, ¿por qué ha desaparecido?
Ella pilotó una nave espacial para perseguir a la espada demoníaca escapada hasta un planeta cercano, le dijo Well Yang a Derek, subiéndose las gafas. King que también intervino. Es perfecto. Cuando vayas al espacio exterior, puedes traerla de vuelta en el camino. Si algo le sucede allí sola, será difícil explicárselo al general Wei Yan. Derek asintió. Luego se dirigió a una nave espacial cercana, pilotando una pequeña hacia el espacio exterior. La nave tenía marcadores que indicaban la posición de otras naves, lo que le permitió a Derek encontrar fácilmente a qué planeta cercano se había dirigido Yunli. Derek voló lejos de su planeta, y al llegar al espacio exterior, inmediatamente utilizó su energía para encerrar los restos inútiles del cuerpo del Flame Reaver, arrojándolos hacia el cosmos distante. Adiós, y ojalá nunca más te veamos, Flame Reaver. Los restos del devastador de llamas volaron hacia las profundidades del universo, viajando finalmente miles y miles de años luz de distancia, transformándose por completo en polvo cósmico. Se estima que para entonces, incluso a un Estellaron le resultaría difícil volver a unir estos fragmentos. Tras terminar esto, Derek miró hacia la ubicación de Yunli. Ajustando su dirección, Derek comenzó a dirigirse hacia el planeta donde ella se encontraba. Los pies descalzos de Yunli pisaron la espesa nieve blanca. La temperatura de este planeta estaba muy cerca de la más baja del universo. Incluso con la energía protegiendo sus pies, Yunli no pudo evitar sentir un frío que le helaba los huesos. Se azotaron vientos gélidos, y Yunli usó apresuradamente su mandoble hierro viejo para bloquearlos. Por suerte, empuñaba un mandoble, pues podía protegerla del embate del viento. Yunli sintió que su cabeza se ponía aturdida. Se mordió la punta de la lengua para aclarar su mente. Ella absolutamente tenía que encontrar esa espada demoníaca primero. Pilotó su nave espacial hacia este planeta, pero al aterrizar, sufrió las bajas temperaturas. La fuerza de Yunli era, sin duda, superior a la de estas espadas demoníacas, pero en estas gélidas condiciones, su poder se vería significativamente disminuido. En cuanto a las espadas demoníacas, sus cuerpos no eran humanoides, por lo que una caída de temperatura, siempre que no fuera cero absoluto, no afectaría sus movimientos en absoluto. Yunli luchó contra las espadas demoníacas desde una posición extremadamente desventajosa. Gracias a sus esfuerzos, de las 7 espadas demoníacas que habían llegado a este planeta, destruyó 6. Solo quedó uno, huyendo. Si alguien más se encontrara con esta situación, naturalmente se retiraría temprano, se prepararía para descansar y traería refuerzos antes de buscar esta última espada demoníaca. Yunli no era así. Su obsesión le impidió quedarse de brazos cruzados mientras la espada demoníaca se le escapaba. Tenía que perseguirlo. Los pies descalzos de Yunli cayeron pesadamente sobre la nieve, y su mano derecha, aferrada a hierro viejo, tembló violentamente. Aunque había derrotado a las espadas demoníacas, no salió ilesa. En ese momento, ambos brazos de Yunli presentaban heridas tan profundas que dejaban al descubierto el hueso. Afortunadamente, este era un planeta extremadamente frío, y las heridas de Yunli estaban congeladas, deteniendo el flujo sanguíneo y previniendo lesiones mayores. Además, como nativa de Xianzhou, su cuerpo poseía abundante energía de abundancia, lo que le otorgaba una capacidad de recuperación de heridas extremadamente fuerte. Mientras caminaba hacia adelante, de repente aparecieron decenas de figuras altas en la ventisca. Yunli agarró el hierro viejo y cargó hacia adelante, llegando rápidamente a la ubicación de estas figuras. Al llegar, descubrió que todas estas figuras eran monstruos de nieve de pelaje blanco, de más de 10 metros de altura. Al ver a Yunli, sus brillantes ojos rojos brillaron y agitaron las garras, abalanzándose sobre él. Al observar a los monstruos de nieve arremeter, Yunli miró más allá. Detrás de ellos, una espada demoníaca de forma extraña. Estaba claro que todos estos monstruos de nieve estaban siendo controlados por la espada demoníaca detrás de ellos. Te encontré. La mirada de Yunli estaba fija en la espada demoníaca flotante, e incluso en el frío extremo, apretó los dientes. Niña, ya casi has llegado a tu límite. Hoy morirás aquí mismo, chilló la espada demoníaca con voz áspera mientras le gritaba a Yunli. Los monstruos de nieve atacaron a Yunli, y Yunli tomó su gran espada hierro viejo para enfrentarlos. La garra de un monstruo de nieve golpeó la manada. Yunli no esperaba que estos monstruos de nieve poseyeran una fuerza tan inmensa. La garra de un monstruo de nieve golpeó su manada, obligando a Yunli a retroceder involuntariamente. Sin embargo, la esgrima de Yunli, después de todo, la había aprendido del general Wei Yan.
Al retirarse, ajustó rápidamente su postura, y cuando los monstruos de nieve la persiguieron, giró y retorció su cuerpo, saltando en el aire para abatirlos. Los monstruos de nieve eran fuertes, quizás incluso comparables a Yunli, pero su agilidad era mucho peor que la de ella. Tras el ataque, la sangre del monstruo de nieve brotó a borbotones. Los demás monstruos de nieve circundantes retrocedieron al verlos. Pero Yunli no los soltó. Blandió la gran espada hierro viejo en su mano, dibujando un círculo a su alrededor. Las cabezas de esos monstruos de nieve fueron cortadas directamente por Yunli. Antes de morir, emitieron enormes rugidos. No, esto es imposible. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, gritó la espada demoníaca al ver la situación. Cuando trato con espadas demoníacas, tengo una fuerza infinita, dijo Yunli con un tono gélido. Dos monstruos de nieve permanecieron con vida. Bajo la amenaza de vida o muerte, el control de la espada demoníaca dejó de funcionar y rápidamente se retiraron hacia la retaguardia. Yunli temía que la espada demoníaca los controlara de nuevo, así que agarró hierro viejo y los aplastó. Los dos monstruos de nieve fueron aplastados por el hierro viejo de Yunli, cayendo al suelo en un charco sangriento. El rostro de Yunli estaba manchado de sangre y lucía una sonrisa sombría mientras caminaba hacia la espada demoníaca. Tras una serie de encarnizadas batallas y graves heridas, su resistencia estaba al límite. Sin embargo, al ver la espada demoníaca, tuvo que emplear sus últimas fuerzas para enfrentarse a ella. Ahora, entra obedientemente en el horno y derrítete. La espada demonio gritó fuerte. En ese momento, el área circundante comenzó a temblar violentamente. Yunli miró hacia un lado y vio que los glaciares circundantes y las montañas cubiertas de nieve, afectados por su batalla, habían comenzado a causar una feroz avalancha. Al ver la avalancha, la espada demoníaca entró en pánico aún más, y rápidamente le gritó a Yunli. Oye, en tu estado actual, no puedes escapar, ¿verdad? ¿Qué tal si cooperamos? Si nos unimos, sin duda podremos escapar de esta avalancha. La mano de Yunli agarró la empuñadura de la espada demonio. La alegría surgió dentro de la espada demoníaca. En efecto, ante la muerte. ¿Qué has hecho? La espada demoníaca solo se llenó de alegría al ver que la otra mano de Yunli agarraba su hoja. Con ambas manos, la partió por la mitad con fuerza. HMPH, solo una espada demonio muerta es una buena espada demonio, dijo Yunli con desdén. Romper la espada demoníaca fue la última fuerza de Yunli. Al ver la nieve que se precipitaba hacia ella, Yunli perdió las fuerzas y se sentó en el suelo. Yunli suspiró impotente. Cerrando los ojos, se preparó para encontrar su fin. La avalancha se estrelló contra ella y Yunli sintió que su visión se volvía negra y perdió el conocimiento por completo. Acaba de ocurrir una avalancha aquí. ¿Acaso Yunli luchó contra la espada demoníaca aquí hace un momento? Derek llegó a la zona cubierta de nieve y observó sus alrededores. Y en ese momento, vio una gran espada clavada en la nieve blanca. No era otra que la gran espada hierro viejo.